Muy bien, Elena, lista para retomar nuestra pequeña entrevista. Sí, Muy bien, entonces yo te quisiera hacer una preguntita sobre, pues, experiencias que hayas vivido con el Espíritu Santo cuando Él aparecía a través de tu hija Amanda. ¿Tienes algunas cosas seguro interesantes que contar, algunas cosas que nos pueden revelar la personalidad y la forma de ser del Espíritu Santo? pues yo creo que, como dije yo antes, quizá hablaría de la naturalidad que tenía pues en relacionarse con nosotros, que era completamente, o sea, no era una cosa grandilocuente, ni extraña, ni rara, porque a Dios las rarezas no le gustan nada, lo que le gusta es la familiaridad. Y entonces, bueno, yo ya digo que vivimos toda serie de situaciones familiares, desde comer con él, cenar con él, incluso que él nos preparara la comida, ¿no? Como antes comenté, tanto en lo bueno como en lo malo. En lo malo también pasaron cosas en el sentido de una cosa así, cuando realmente es de Dios, se ve atacada, porque evidentemente al lado oscuro o al demonio esto no le gusta nada, no le hace ninguna gracia y lo va a intentar socavar de cualquier forma. Entonces ¿Y también, qué tipo de ataques vivieron bueno, sobre ustedes? todo hubo un verano, bueno, el famoso verano cuando hablé yo de los 9 meses, en el verano de ese año. Que es del año 2022, Sí, por ahí. sí. El año real es el 2022. Yo no sé por qué antes dije 2023. Bueno, porque se me fue un poco. Era el 2022 en realidad, sí. Se me fue un año en el anterior vídeo. Pues era que de repente en casa, sobre todo durante el día también pasaba, pero yo sobre todo recuerdo que en la noche había como un ambiente de una espesez que teníamos incluso que dormir en el salón porque notábamos, o sea, a nivel físico tú no podías dormir, notabas una pesadez en las piernas y luego notabas una incomodidad, pero era algo que tú lo tienes que vivir, ¿no? Era como muy espeso todo. Y entonces, bueno, por supuesto, tú tenías que rezar, te tenías que poner a hacer alabanza, porque la alabanza es un medio pues, que te atrae, pues que te viene la gracia de Dios. Y entonces, una cosa que recuerdo yo muy entrañable y con mucho cariño es que él, cuando se manifestaba a nosotros, yo ya digo que cuando eran temas serios y doctrinales, pues era todo un Dios, pero vamos, que imponía mucho respeto, ¿no? En esos momentos. Pero en la vida normal era muy sencillo y era como un niño realmente. Y entonces en la noche, pues él agradecía mucho que durmiéramos con él, o sea, literalmente es que poníamos los colchones en el salón para dormir con él. Y Pero entonces, espera, tienes que explicar aquí una cosa, Elena, a las personas que nos escuchan o que nos van a escuchar. El Espíritu Santo solo aparecía de vez en cuando a través de Amanda, o él estaba unido a Amanda y vivía todo el tiempo con ella aunque no apareciera. no, el Espíritu Santo claramente estaba unido a ella y vivía en ella, tanto se aparecía como si no, solo que respetaba también su espacio y no la invadía. Y luego era una sensación que a nosotros nos daba una alegría, o sea, una felicidad. Las cosas cuando son de Dios te dan felicidad, te dan una buena sensación espiritual. Lo que no te dan es todo lo que viene del lado oscuro, desde luego bueno no es, pero yo al hablar de los ataques me refiero a esto, que precisamente esto en un breve periodo de tiempo fue bastante atacado y entonces se le atacaba, claro, a mi hija por el don que mi hija llevaba y por la persona que dentro de ella obraba a través de ella y luego, repito, que también respetaba sus espacios, o sea, él cuando quería, pues se manifestaba, claramente se veía que era él, pero también se veía cuando no, pues respetaba el descanso de Amanda. Pero tengo que decir que era bastante, o sea, fue como muy frecuente, ¿no? Durante un periodo de... Estos ataques. No, que fue, sí,
No, los ataques fue sobre todo en el periodo del verano, ese me refiero. Julio, agosto. Sí, sobre todo yo diría, sí, julio y agosto, y el resto del todo el tiempo, quiero decir que era muy frecuente que constantemente, a partir de que se fue apareciendo, pues prácticamente todos los días, pues nos hablaba y luego pues convivía con nosotros, ¿no? Pero a ver, explícanos, ¿cómo empezaron los ataques? ¿Cómo supieron que ustedes estaban siendo atacados? A ver, explícanos más concretamente el origen de esto. Pues porque yo recuerdo que en la noche, sobre todo en el día también podía pasar, pero más que nada en la noche tú no podías dormir y había una sensación muy extraña, pues que no era normal. Y notábamos como un hormigueo de las piernas fuertísimo y la sensación era tan desagradable, pero de tal modo que tú no es que dijeras, a ver, yo tengo una mala noche, ponte, me tomo un calmante, me tomo una tila y ya está. No, era una cosa radicalmente diferente. Entonces, aparte de esto, pues nosotros rezábamos, evidentemente, porque a ti te pasa esto, tú te pones a rezar y tú te pones a hacer alabanza. Y desde el momento que tú rezas y haces alabanza, sobre todo en familia, el nivel de ataque, porque era un ataque espiritual, pues bajaba y fue pues durante un tiempo y luego desapareció, ¿no? ¿Y por qué ustedes no podían dormir en los cuartos, pero sí podían dormir más o menos bien en el salón de estar? ¿Tú qué piensas? A ver, yo lo que pienso es que, primero, cuando dormíamos en los cuartos, el nivel de pesadez, de ataque, de incomodidad, de sensación de dolores en las piernas, de calambrazos, de hormigueo, había como había cargado incluso en las paredes, había algo que se notaba que era como oscuro, que era como de ataque. Entonces teníamos que ir al salón. Pero luego pensando, yo recordé y luego sabíamos que el Espíritu Santo, cuando hablaba a través de mi hija, lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo es que aquí en el salón está clavada la espada de San Miguel Arcángel y aquí es un espacio que es respetado y que aquí el demonio no puede atacar. O sea, es un espacio de protección. Entonces decía que, bueno, que él veía ángeles que había en el salón, que estábamos protegidos. Entonces esto en un principio, pues claro, entre todo lo que nos aportaba, pues No le hicieron mucho caso. no, es que era tanto todo, pero en ese momento entendimos el por qué el dormir en el salón era tan importante, porque aparte de dormir juntos, y además él estaba muy agradecido que durmiéramos con él, eso era como una... O sea, él sufrió mucho los Sí, ataques diabólicos. sí, Pero a ver, tienes que explicar una cosa, Elena, porque si Él es Dios omnipotente, omnisciente, todopoderoso, invulnerable, y yo podría seguir con los adjetivos, ¿por qué Él se resentía tanto de los ataques? bueno, pues porque yo creo que es porque él dejó bien claro que él también estaba limitado a la persona humana, que es la de mi hija, porque evidentemente, a ver, todo un Dios como él se manifestara en todo su poder, dijo, porque además lo dijo, que es que Amanda se caería muerta y fulminada, o sea, no habría un ser humano que podría soportar una presencia divina con toda su intensidad. Entonces, al estar limitado a ella, evidentemente a él lo atacaban a través de ella O sea, que Él también. era vulnerable por estar limitado a Amanda. Exacto, él era Así vulnerable. como el Verbo de Dios, al encarnarse, de alguna forma se limitó en Jesús y también podía sufrir. Es esto. Evidentemente. Claro, no es que Jesús fuera pasando por la vida como de rositas. Él como ser humano, con su corazón humano, pasó sus momentos de alegría, de gloria, esplendor y de sufrimiento. Y de la traición, de la incomprensión y bueno, y de los ataques sobre todo, más específicamente la pasión, ¿no? La pasión, pues es lo mismo, o sea, que es que es lo mismo de siempre, es la misma lucha que hay entre el bien y el mal. Tengo que decir que sobre todo se concentró en ese verano, sobre todo en julio y agosto,
Y luego ya él mismo nos dijo que esto desaparecería. Y luego, muy interesante... Y lo viste sufrir mucho él personalmente con él. Sí, sufrió mucho. O sea, quiso sufrir él en Amanda lo que nosotros pues sufrimos cuando somos atacados. Exactamente. O sea, que él quiso tener una experiencia humana a través de su unión a tu hija. Así es. Y además era muy importante, a ver, porque yo antes cuando decía que bueno, que hacíamos alabanza, no es que hiciéramos alabanza, sino que en la noche tú tenías que dejar permanentemente una sintonía de alabanza. Una música de fondo. Sí, constante para pasar la noche y estar tranquilos, porque es que si no el ataque era... Pero tuvieron que hacerte oraciones de liberación porque a ti te dolía, qué sé yo, los brazos, las piernas, la cabeza. Sí, yo sobre todo lo que recuerdo es que tuvieron que hacerme oraciones de liberación, sobre todo a mí, en concreto me atacaban en las piernas, la pesadez de las piernas. Y entonces cogían aceite exorcizado, me lo aplicaban y rezaban sobre mí, aparte de todo lo que se hacía. Y así fue. Volviendo al sufrimiento del Espíritu Santo, ¿tú lo has visto sufrir en qué ocasiones? Bueno, en esa ocasión de los ataques diabólicos, hubo otras ocasiones en que él sufrió por causa de nuestras limitaciones humanas, nuestros pecados, yo qué sé, personas cercanas que no entendían lo que pasaba con tu hija. Cuéntanos un poco más sobre ello. Hombre, claro, él era hipersensible porque él es el amor en mayúsculas, entonces vino como si dijéramos, hay que entender que vino limitado en la persona de mi hija, pero vino como un niño que se va como desarrollando y va creciendo. Entonces, Elena, el Espíritu Santo sufrió este verano de ataques diabólicos. Él ha sufrido de otras cosas, yo que sé, decepciones con personas. Sí, claro, él sufrió decepción con la gente en el sentido de que él cuando vino como un niño, se notó que como que se iba desarrollando su psicología y va creciendo también en edad, o sea, no era lo mismo al principio que al cabo de un recorrido. O sea, iba ganando experiencia humana, exacto. Iba entendiendo mejor la psicología y las reacciones de las personas. Sí, porque al principio, como iba diciendo, tenía la misma ingenuidad de un niño que se cree pues que todo el mundo le va a querer y la ingenuidad de un niño con la experiencia de la vida que aprende pues que no va a ser moneda de gusto que a todo el mundo guste. Entonces él se encontraba pues que había gente que estaba encantada con él, pero había mucha gente que todo esto en su racionalismo no lo podía entender y entonces o no le gustaba o no se lo creía. Y entonces él, lo que pasa es que él decía que bueno, que él evidentemente a él le dolía, pero bueno, él también... Le dolía mucho. Mucho, claro, mucho, pero él respetaba... Así como Jesús sufría mucho de la falta de fe. Exacto. De las personas, él sufría mucho cuando las personas no creían en él. Efectivamente, pero también él respetaba la libertad de la gente, ¿no? O sea, venía a decir, bueno, pues si alguien no quiere saber nada conmigo, pues... Él no iba detrás de la persona a insistir. No, detrás de la persona a insistir, no, en absoluto. Pero que quiero decir que claro, que le dolía, o sea, hay que pensar que el Espíritu Santo es el amor con mayúsculas, entonces verse que no le aceptan o que es rechazado, pues claro, él al principio no lo entendía y luego ya fue como que fue captando, bueno, pues que hay gente que va a reaccionar así, pero así es como sucedió.